Bueno, la idea ahora, sin extendernos mucho, es poder abrir la posibilidad de que haya cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier cuestión que haya quedado en el tintero, la puedan preguntar, la puedan expresar y hacer un ida y vuelta, y estaríamos con eso ya finalizando el primer encuentro. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Ahí he levantado una mano. Y dale. Sí. Fuerte. Bueno, vení al micrófono. No. Bueno, a mí me pareció bastante importante e interesante esta última parte que comenta lo que es la experiencia de quizás la experiencia más avanzada en cuanto al frentismo político, la unidad de opciones políticas o electorales en la diversidad, digamos, con sectores capaz de la política más dinámicos, más de izquierda, y aquellos que pueden también ser integrados por partes de los sectores tradicionales, como bueno, el caso de Uruguay, que me parece que es quizás lo más aplicado a lo que podemos llegar a pensar en la Argentina, se llame Frente Amplio Progresista, se llame de otra manera, pero no sé, mi inquietud surge también sobre cómo es el proceso, cómo fue el proceso, muy sintéticamente, en Brasil, donde bueno, tengo entendido que también la llegada de Lula al gobierno vino de la mano de aquellos sectores que vienen, bueno, del PT, de los sectores obreros de Brasil, en alianza con sectores quizás más tradicionales de la política de ese país. ¿Alguno más? Sí, lo que a mí me interesa... ahí está. Lo que a mí me interesaba saber, principalmente para el compañero que habló primero, vos hablaste en el sentido de, bueno, describiste muy bien las relaciones que mantienen Bolivia y Ecuador con Corea del Sur. Yo quería saber si esas relaciones van más allá de una relación internacional económica y no se basan en un modelo productivo. Yo tengo entendido que este gobierno, el kirchnerismo, en sus inicios, también planteó un modelo económico parecido, o sea, un modelo coreano, es decir, con inversión privada, pero con una fuerte intervención estatal. Me gustaría saber principalmente las diferencias existentes tanto en el modelo productivo boliviano, ecuatoriano y argentino, si coinciden con lo planteado en el modelo coreano, es decir, un modelo de desarrollo con inversión privada, pero con un fuerte control estatal, si eso se materializa acá en Argentina. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Nadie? ¿Nada? Bueno, silencio. Bueno, no sé cómo quieren, son justo dos preguntas. Pueden o responder una cada uno o entre los dos construir una respuesta. Espero que lleguen a un consenso. Pero sería el tema de Brasil, por un lado, la experiencia brasileña, y por el otro lado, el paralelismo que hizo recién con Corea, Argentina. Sí, empiezo por lo de Corea, después quería decir algo de lo de Brasil. La idea que yo quería mencionar no es tanto que se repita el modelo surcoreano, porque eso implicaría una serie de condiciones que ni Bolivia ni Ecuador tienen, digamos, ¿no? Lo que me interesaba más es ver que quizás lo que funciona de ese modelo es la idea de la industrialización de un país pobre o agrario, digamos, ¿no? En realidad inversiones coreanas ahora hay en toda América Latina, y no es que en Bolivia o Ecuador hay más inversiones, de hecho hay muchas en Perú, en Colombia, en Chile, etc. A mí lo que me interesaba es cómo, no tanto empresas que están ahí, porque transnacionales coreanas tipo Samsung hay por todos lados, digamos, sino estos casos como en Bolivia, por ejemplo, hay un acuerdo con Corea para explotar el litio, ahora para la cuestión sobre todo científica del litio. Lo que me también se hicieron con otros países. En realidad, más que la idea de que hay empresas coreanas en Bolivia o en Ecuador, lo que me interesaba es ver estos puntos como la ciudad del conocimiento, que es una cosa neurálgica, para ver
cómo se está pensando los proyectos en términos más, si uno querría decir, de utopías o de qué es lo que está en juego, digamos. Entonces sí creo que está funcionando esa idea de un tipo de industrialización, y me parece que esa idea también habría que problematizar si eso es lo que se quiere, digamos. Digo, el modelo coreano tampoco es un modelo que esté que no sea problemático, digamos. Se construyó con regímenes dictatoriales, con una vinculación muy fuerte con Estados Unidos. Es como decía antes, un capitalismo bastante furibundo y competitivo, o sea, muy jerárquico. Entonces, digo, también sería una discusión si queremos ese modelo, pero lo que me interesaba más es ver cómo están en juego una serie de cosas que tienen que ver con esta cuestión de una especie de salto industrial, que a veces, más que el problema que yo creo, y por eso mencionaba algunas críticas a esta idea de la ciudad del conocimiento tal como está concebida, es distinguir lo que son procesos de industrialización y lo que son ilusiones desarrollistas. También América Latina estuvo durante muchos años caracterizada por cierto voluntarismo desarrollista. En el caso boliviano, si uno quisiera aplicar algún modelo semejante, una cuestión que se avanzó muy poco y habría que avanzar, y en Corea es clave, la cuestión educativa. Creo que es una cuestión además que se puede discutir para todos estos procesos de cambio, cuánto se avanzó o no, y dónde habría que avanzar. Una de las críticas también al modelo universitario que está intentando llevar adelante Corea es que hay una idea bastante productivista de la educación en términos de qué áreas desarrollar, y la idea de que la educación debe estar más o menos al servicio del Plan Nacional de Desarrollo de manera directa. En el caso de Corea, de hecho, la educación es básicamente científica, tecnológica, etcétera, y no es el área humanística la más importante. Entonces, lo que yo lo planteo es más para plantear más elementos para discutir la cuestión del modelo de desarrollo, y si vamos a seguir pensando en grandes saltos industriales, si vamos a seguir pensando un poco como si fueran los años 50, o hay que introducir otro tipo de variables. Y lo que decía es, bueno, simplemente que Corea era atractivo porque era un país también chiquito. Digo, puede ser China atractivo, pero China es un país gigante donde Ecuador compararse con China sería un poco pretencioso. Entonces, Corea aparece como un país chiquito que, como decía antes, era un país agrario que hizo ese salto. Entonces ahí aparecería como medio posible. Creo que el país que tiene más en estas ideas circulando por ahí, más allá que no sea la copia de ese modelo, es Ecuador, ¿no? Y por eso en el caso ecuatoriano es tan importante esta cuestión de la reforma universitaria, etcétera, etcétera. Pero lo planteé más como elementos para ir complejizando más estos procesos con más variables, porque muchas veces se discute con pocas variables los procesos latinoamericanos y con mucha retórica y inflación retórica sobre eso, ¿no? Entonces, en el caso, claro, para terminar Bolivia, sí, hay una cuestión con el litio ahí. Y el caso del litio en Bolivia es interesante porque, de nuevo, la cuestión si un recurso natural nos va a salvar a todos, ¿no? Antes fue la plata, después el estaño, y entonces ahora está el litio ahí. Entonces hay mucha ilusión desarrollista, yo creo, de no complejizar que un proceso de desarrollo tiene muchas variables. Una de ellas es la variable educativa, qué tipo de educación. En el caso boliviano se avanzó muy poco, por ejemplo, en el tema educativo. Sí hay una nueva ley educativa, pero ahí está en juego toda una serie de cuestiones sobre la descolonización también, que daría lugar para un gran debate. ¿Qué sería descolonizar verdaderamente la educación? ¿Qué es lo que hay que estudiar? Etcétera. Porque a veces se crean un poco de imaginarios exagerados respecto a la cuestión, como decía antes, de la crítica a Occidente, de la idea de salir de la modernidad, cosas por el estilo. Entonces, en el tema educativo hay mucho de eso en la reforma educativa boliviana y vinculada al multiculturalismo, y hay pocos avances concretos en un país donde la educación no funciona bien, ¿no? Quería decir solo una cosa en relación a Brasil corta. Creo que también parte de estos procesos se lograron con alianzas como el Frente Amplio de tipo partidaria, y también el caso, como se menciona, el PIT-CNT sindicales, y me parece que es importante esta dimensión de que las alianzas no solo son entre partidos, sino también con actores sociales importantes. El caso de Bolivia, el movimiento del socialismo de Evo es una suma de sectores sociales diversos, de indígenas, mineros, junta de vecinos, etcétera. Entonces, creo que son grandes coaliciones político-sociales. En ese sentido, el caso del MAS puede ser más parecido al del PT, que era una especie de partido muy sostenido en los sindicatos, digamos, ¿no? Lo que hay, y es interesante en el caso de Brasil, no interesante positivamente necesariamente, es el tema de lo que cambió el PT en los últimos años de gobierno, donde el PT se debilitó bastante respecto a lo que muchos llaman el lulismo, ¿no? Porque hubo un cambio
de tipo sociológico en Brasil, donde el PT perdió apoyo en las zonas tradicionales del PT, que eran zonas industriales de San Pablo, por ejemplo. O sea, perdió apoyo en la zona y perdió peso relativo al interior del PT, lo que eran los sectores obreros más clásicos, obreros industriales, y Lula hizo una especie de trasvase de apoyo muy fuerte a la zona nordeste brasileño, donde son zonas más pobres, de gente mucho menos integrada. Básicamente eso ocurrió por la política social, es decir, el plan de Bolsa Familia y todo ese proceso de salida de la pobreza de sectores muy amplios de la población de Brasil. Entonces, se fue dando un proceso de debilitamiento del PT y de un poco de fortalecimiento de lo que muchos llaman ya el lulismo, ¿no? Como que es una base social diferente y que no termina de estar articulada completamente con el PT, pero es una base política y electoral muy importante. Lo que es interesante en todo caso de Brasil y también de Uruguay es que esos partidos que son gobierno mantienen una cierta autonomía de debate partidario y no repiten meramente el discurso oficial, lo cual no ocurre tanto, sería más difícil, por ejemplo, en el caso venezolano, ecuatoriano, que Chávez diga una cosa y el PSV diga que no. Un caso, y publicamos en un número anterior de Nuevas Sociedades, todo un debate que hay en Brasil, y con eso cierro, sobre la cuestión de si hay un proceso de clase mediarización de la sociedad. Con esta cuestión de que hay un proceso de movilidad social y de salida de la pobreza, el discurso de Dilma y también del Banco Mundial es que hay un proceso de ensanchamiento de las clases medias en América Latina. Eso es bastante discutible desde el punto de vista económico, pero también sociológico. Si esa gente que sale de la pobreza se vuelve clase media y tiene un montón de consecuencias ideológicas en el debate. Básicamente porque diluye mucho la cuestión de la clase trabajadora. Entonces, por ejemplo, muchos intelectuales, casi la mayoría de los intelectuales del PT, consideran que no hay una clase mediarización de la sociedad brasileña, como dice Dilma. Y hay toda una serie de debates sobre eso. Entonces sí creo que es interesante esta idea de si un partido llega al poder, si se diluye el debate partidario en función de una especie de razón de Estado, o se mantiene. Creo que en el caso de Brasil y Uruguay es interesante que se siguen dando esos debates, pero en el caso de Brasil sí creo que hay un debilitamiento fuerte de lo que era el PT más tradicional que conocimos, en función de una especie de lulismo, ahora, entonces, como Lula más como un líder más clásico, ¿no? Que articula una fuerza que trasciende por mucho a su propio partido. Muy breve sobre algo de Brasil, ¿no? De acuerdo con lo que planteó el compañero, ¿no? Primero que nada. El problema de las alianzas del gobierno de Lula primero y de Dilma después. Bueno, ustedes conocen desde dónde hasta dónde llegan esas alianzas. O sea, hay sectores abiertamente de partidos que han estado y están con el neoliberalismo, de partidos de derecha, que juegan su papel de presión sobre el gobierno, sobre la base de lo que decíamos al principio, de que si bien se ha avanzado, no se ha profundizado en las medidas de fondo. Ellos tienen un proceso de industrialización relativo que se da en general y hay más trabajo de lo que había anteriormente y hay más productividad desde el punto de vista de la tierra y de las fábricas, pero digamos sobre el gobierno esa presión y esa existencia de la derecha está allí. No quiere decir que no avanzan. Y en relación a esto está lo del PT. Dentro del PT hay sectores importantes que plantean no puede ser, y alguna razón tienen, solo el PT, la base y la estructura, digamos, si la comparamos con lo del Frente Amplio del Uruguay. Entonces, hay compañeros del PT que efectivamente están debatiendo e impulsando la idea de conformar otro tipo de frente para avanzar en esto. Pero aquí yo quería referirme a otra cosa, tomando el ejemplo de Brasil. Por ejemplo, el tema de la actitud
de Lula y de Dilma y de parte muy importante del gobierno frente al tema de la corrupción, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en la Argentina, por ejemplo. Aquí todo lo posible para tapar y salvar a los corruptos, hasta el cambio del Consejo de la Magistratura para garantizarles una impunidad en el futuro. Allí, ministro sospechado o funcionario sospechado, fuera, hasta que la situación se aclare. Hasta ahora no se aclaró de ninguno de los que fue a parar en ese plano. Y lo otro es cómo en Brasil están siguiendo más consecuentemente desde el PT un sentido de lucha por la democracia más plena en un territorio y en un lugar tan grande como es el Brasil. Y en esto también nosotros lo pegamos mucho al tema de lo que ocurre aquí, en la Argentina, desde el punto de vista de la democracia verdadera, de el fraude que permanentemente se lleva adelante. Allí hay una política también muy de unidad con los sectores del movimiento obrero y del movimiento campesino, con los cuales ha habido no pocos combates en otros momentos, pero en función a qué? A la aplicación de una política que abra las puertas a una mayor participación de esos sectores en aquellos lugares y en aquellas políticas donde el gobierno por sí solo no va. Y lo otro, plenamente de acuerdo con lo que decías, es así. No se puede nunca, digamos, igualitar, poner un signo de igualitarismo, digamos, entre el gobierno y el partido o el frente. Y esta es una rémora muy negativa, muy negativa. Yo lo puedo comentar, por ejemplo, de lo que sucede en el plano de los gobiernos. Hay gobiernos, yo diría la mayoría, que mezclan el tema de la política del gobierno, de lo institucional. Muy bien, lógicamente el gobierno de Venezuela institucionalmente tiene que tener relaciones las mejores posibles con el gobierno argentino. ¿Por qué no? Como con otros gobiernos. Pero el problema no termina allí, porque tanto desde Venezuela, como también desde Ecuador, como también desde Bolivia, lo llevan al plano de que la relación con los movimientos populares y los movimientos de izquierda que no están con el gobierno, no se tienen, esa relación no se tiene. Entonces aparece, nosotros hemos tenido el Congreso nuestro, el Congreso de Libres del Sur, hace 2 años, en el que me tocó entregarle personalmente a los compañeros de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela la invitación para venir. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, esto tiene que ir a la Cancillería. No, compañero, esto es para el partido. No, aquí todo se maneja a través de la Cancillería, lo de Relaciones Exteriores. ¿Se dan cuenta ustedes a qué puede llevar eso? Y eso perjudica a la política de unidad de los partidos políticos que, por una razón u otra, o por razones válidas, no están con los gobiernos de turno en sus países. Gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, sí. Claro. Bueno, hasta ahora fue muy interesante la exposición sobre la construcción de movimientos amplios y con consenso, sobre todo la experiencia de Brasil y Uruguay. Significa un cambio de cultura en el consenso político.
La duda que me surge a mí es, teniendo en cuenta la cultura política argentina y la historia política argentina, que no es la misma que la uruguaya y la brasileña, de qué manera podría aplicarse y, yendo a lo concreto, con qué obstáculos de la política argentina y de la cultura política argentina se puede encontrar ese tipo de construcción amplia. Bueno, nosotros conocemos, creo que todos, ¿no?, cuáles son las dificultades que tenemos para avanzar en la unidad y en un proyecto político común. Son dificultades políticas, son dificultades de criterios políticos, de concepciones, de aquellos sectores que, por tener un programa, llamémosle, de izquierda, creen que la cosa termina allí, sin la necesidad de una unidad amplia para avanzar, digamos, en ese proyecto. Yo no sé si aquí compañero de algunos de los movimientos trotskistas, pero resulta que ellos están muy firmes en que es lo de ellos y no queremos unidad con nadie. Es más, los que están fuera de ese movimiento somos todos partícipes de la política, abiertamente o encubiertamente, de la política del gobierno. Pero esto te encontrás en otros sectores. Te encontrás dentro del movimiento más de centro-izquierda con dirigentes de un personalismo que no sabes cómo calificarlo. O estoy yo o se terminó. Podés pasar días, horas, meses debatiendo un programa y llegar a acuerdo con el programa, pero llegó el momento de la candidatura y primero yo. Y nosotros hemos tenido el caso muy negativo para nosotros, para, creo, los sectores democráticos, progresistas y de izquierda, de las actitudes de Pino Solanas, que en muchas cosas desde el punto de vista programático uno puede coincidir, pero desde el punto de vista de llegado el momento, como cuando fueron las elecciones aquí en la capital, se cortó por su cuenta, se bajó de la candidatura a presidente porque creía que la cosa salía efectivamente por la capital. Pero lo tenés así en cada uno de los partidos. No es un problema de tal sector, es una mentalidad, es una cultura, decíamos antes, es una cultura contra la que tenemos que pelear. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Depende. No se trata solo de teorizar en torno a esto, sino al mismo tiempo de llevarlo a la práctica. Y una de las formas de llevarlo a la práctica, esa teoría de la unidad, es la participación activa, unida y solidaria en cada una de las luchas que se presenten o que logremos gestar con los sectores que están interesados, por ejemplo, el tema de la inflación ahora, el tema de la carestía ahora, el tema de la represión a los pueblos originarios, en fin, una cantidad de temas que yo puedo escuchar a un sector que dice, repudio esto. Bueno, hagamos algo en común. No. Entonces, compañero, es una tarea ardua, es una tarea difícil, es una tarea que requiere mucha argumentación, pero no solo argumentación. Argumentación, teoría, debate y unidad de acción. Por ahí pasa, a mi entender, la cosa.